Había 9 hombres dentro del túnel cuando el mundo de afuera desapareció. Nadie lo vio venir. Nadie tuvo tiempo de gritar. El rugido del helicóptero fue lo último que escucharon desde la superficie. Y después, solo quedó el silencio más absoluto que cualquiera de ellos había experimentado en toda su vida. Un silencio que no era paz. Era una pared. Era algo que presionaba contra los oídos como si el aire mismo hubiera decidido dejar de moverse. El sargento primero Márquez Eloy Brandt tenía 32 años y había sobrevivido 2 tours en Vietnam, 17 operaciones encubiertas en Laos y una noche en un río de Camboya que nunca le contaría a nadie. Era el tipo de hombre que los otros soldados miraban no sabían qué hacer. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque su cara nunca mostraba que no las tenía. Pero ese día, en ese túnel, a 8 metros bajo la tierra del distrito de Quang Tri, Márquez Brandt sintió algo que no había sentido desde que tenía 12 años, y su padre no volvió a casa. Sintió que algo estaba muy mal. El equipo llevaba 4 horas explorando cuando colapsaron las primeras 3 secciones. No fue una explosión, no fue un ataque, fue algo más lento, más deliberado. Casi como si la Tierra simplemente hubiera decidido que ya era suficiente. El equipo estaba dividido. 5 hombres en la cámara central, 4 explorando un ramal secundario que nadie había mapeado todavía. Y cuando la estructura cedió, los 2 grupos quedaron separados por 3 toneladas de tierra comprimida y oscuridad total. Lo primero que hizo Bren fue contar. Encendió la linterna y apuntó hacia cada cara. Rodríguez, Kim, Pacheco, Nguyen Van Sin, su intérprete, que miraba el techo con una expresión que Brent no supo descifrar en ese momento pero que entendía semanas después. Y Whitmore, el más joven, 18 años, que todavía tenía una foto de su madre pegada con cinta adhesiva en el interior de su casco. 5 hombres, 5 linternas, aproximadamente 14 horas de aire cálido y denso, antes de que el oxígeno empezara a ser un problema real. Brandt sacó su cuaderno y empezó a escribir. No porque creyera que alguien lo encontraría, lo hacía porque era lo único que lo mantenía en el lado correcto de la cordura. En la superficie, nadie sabía lo que había pasado. El teniente coronel Hargrove llevaba 40 minutos intentando establecer comunicación por radio cuando el capitán de la Crua se acercó con una expresión que no era exactamente pánico, pero que tampoco era calma. Las transmisiones se habían cortado. No gradualmente, no con estática. Se habían cortado como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y lo que preocupaba a de la Crua, lo que realmente le quitaba el sueño, incluso mientras seguía parado bajo el sol de las 2 de la tarde, era que los sensores sísmicos del perímetro habían registrado algo 4 horas antes, algo que no encajaba con ninguna explosión conocida, un patrón de vibración que uno de los técnicos había descrito como orgánico, como si la Tierra hubiera respirado. Hargrove ordenó un segundo helicóptero. El primero ya había regresado a la base con los 5 hombres del ramal secundario, ilesos, confundidos, sin explicaciones sobre lo que había ocurrido, porque ellos tampoco lo sabían. Habían sentido el temblor, habían corrido hacia la salida, habían llegado a la superficie, sin encontrar resistencia. Pero cuando preguntaron por el resto del equipo, por Brent y los otros 4, el piloto del helicóptero simplemente había señalado hacia la Tierra y dicho que no había habido tiempo. Nadie sabía exactamente qué significaba eso, y nadie, en ese momento, se había atrevido a preguntar. Adentro, Brandt había empezado a moverse, no porque tuviera un plan, sino porque quedarse quieto era morir, y él no estaba listo para morir todavía. Nguyen Van Sin fue el primero en seguirlo. Y mientras avanzaban por el corredor estrecho, con las linternas apuntando hacia adelante, el intérprete empezó a hablar en voz baja, no en inglés, en vietnamita. Brandt no entendía cada palabra, pero entendía el tono. Y el tono de Sin en ese momento era el de alguien que está rezando. El túnel no era lo que esperaban. Habían entrado pensando que era una instalación de suministros del Vietcong. El tipo de estructura que habían encontrado docenas de veces: corredores estrechos, habitaciones improvisadas, trampas rudimentarias. Pero lo que la linterna de Brent iluminó cuando doblaron en el corredor central no era nada de eso. Era una cámara grande, lo suficientemente grande para que 5 hombres se pararan sin tocarse. Las paredes estaban reforzadas con maderos gruesos. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño eran los cables.
Cables por todas partes, cables negros, gruesos, que corrían a lo largo del techo y desaparecían en la oscuridad de 3 corredores distintos. Cables que no pertenecían a ninguna tecnología que Brent hubiera visto en Vietnam, en Laos, en ninguna parte. Rodríguez se agachó y tocó uno con los dedos enguantados. Miró a Brent. Brandt miró a Sin. El intérprete dijo algo en voz muy baja. Brandt le pidió que lo tradujera. Sin tardó un momento. Luego dijo: este no es un túnel del Ejército del Norte. Este lugar no pertenece a nadie de aquí. Brandt quiso preguntar quién había dicho eso, pero en el corredor solo estaban ellos 5. Y Sin ya había empezado a caminar hacia uno de los cables como si lo reconociera. Eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que encontraron 10 minutos después. En la cámara al final del corredor central había una silla, solo una silla, metálica, con sujetadores en los brazos y en las patas, del tipo que Brent había visto en fotografías clasificadas que nunca debería haber visto, en informes que nunca deberían haber llegado a manos de un sargento de campo. Alrededor de la silla, en el suelo de tierra comprimida, había marcas, círculos, números escritos con algo que podía ser pintura o podía ser otra cosa, y en la pared del fondo, grabado, con lo que parecía una herramienta improvisada, había texto, no en vietnamita, no en ingalés, en ruso. Whitmore empezó a decir algo, y Brent lo silenció con un gesto. El silencio que siguió fue diferente al silencio de antes. Este tenía textura, tenía la calidad específica del aire, antes de una tormenta eléctrica. Esa sensación en la piel que le dice al cuerpo que algo está a punto de cambiar sin que los ojos hayan visto todavía la causa. Pacheco fue el primero en hablar. Dijo: Sarge, necesitamos salir de aquí. Y tenía razón, completamente. Cada instinto que Brent había desarrollado en 8 años de servicio activo le estaba diciendo exactamente lo mismo. Pero sus ojos siguieron moviéndose por la habitación, catalogando. Porque eso era lo que hacía. Eso era lo que no podía dejar de hacer. Y fue en ese momento que vio la puerta, no un corredor, no otro túnel, una puerta, con bisagras de acero, que nadie había instalado en tierra vietnamita, sin saber exactamente lo que estaba haciendo. La puerta estaba entreabierta, y del otro lado venía luz. No era la luz de una linterna, era una luz constante, pálida, que no parpadeaba, eléctrica. Y eso significaba que había una fuente de energía en algún lugar de ese sistema de túneles. Y eso significaba que alguien había estado aquí recientemente. Y eso significaba que todo lo que Brent creía saber sobre lo que habían encontrado en Quantree estaba completamente equivocado. Se acercó a la puerta, empujó. Adentro había una sala pequeña, perfectamente iluminada por 3 lámparas de planta conectadas a un generador que zumbaba en la esquina. En las paredes había mapas, docenas de mapas, no de Vietnam solamente, de todo el país. Sí, pero también de Laos, de Camboya, de un Arillán de Tailandia que Brent reconoció como zona de operaciones de la CIA. Y en el centro de todos esos mapas, uniendo puntos, con líneas rojas trazadas con una precisión casi y obsesiva, había algo que no era un mapa, era un diagrama de algo que Brent no supo nombrar en ese momento. Lo que sí supo fue que el papel estaba fechado, y la fecha era de 3 días atrás. Alguien había estado en esa sala 72 horas antes del colapso, alguien que hablaba ruso, y que tenía acceso a información geográfica clasificada de medio sudeste asiático. Alguien que había instalado cables, lámparas y una silla de sujetadores en un túnel debajo de un distrito que oficialmente no tenía actividad hostil relevante. Pacheco había sacado su cámara. Rodríguez vigilaba la puerta. Kim estaba de rodillas frente al generador, inspeccionando los cables con sus manos. Whitmore seguía junto a la entrada, con la mano derecha sobre su arma y la foto de su madre, sin que él lo supiera, ya manchada de tierra del techo. Y Sin estaba parado en el centro de la sala, mirando los mapas, y su cara había cambiado completamente. Ya no rezaba, ahora leía. Brandt se acercó y le preguntó en voz baja qué estaba mirando. El intérprete no respondió de inmediato. Siguió con los ojos moviéndose por las líneas del diagrama central, y cuando finalmente habló, lo hizo en un tono que Brent solo había escuchado una vez antes en su vida, de boca de un médico en un hospital de Da Nang, cuando le dijo a un soldado que la herida en su pecho no era lo que habían pensado. Sin dijo:
Esto no es un mapa de operaciones militares. Brandt esperó. El intérprete señaló 3 puntos en el diagrama. Esto es un mapa de personas. Personas específicas. 6 en Vietnam, 2 en Laos, 1 aquí. Brandt miró el punto que Sin estaba señalando. Estaba exactamente donde estaban ellos. Nadie habló durante un momento que fue más largo de lo que debería haber sido. Luego, Kim dijo desde el suelo: Sarge, el generador. Mira esto. Brandt caminó hacia él. Kim había retirado un panel lateral y estaba apuntando su linterna hacia adentro. El generador era más pequeño de lo que parecía desde afuera. Pero lo que había detrás del generador no era parte del generador. Era una caja metálica sellada, aproximadamente del tamaño de un archivo de oficina, fijada a la pared del túnel con pernos que alguien había apretado con herramientas profesionales. En la caja había un candado, y debajo del candado había una etiqueta. La etiqueta no estaba en ruso. Estaba en Ingalls. Decía: Programa Lirevir. Clasificado. Acceso restringido. Lirevir. Brandt conocía ese nombre. Lo había visto una vez, en el margen de un documento que un oficial de inteligencia había olvidado sobre una mesa en Saigon. Un documento que Brent había leído en los 30 segundos que estuvo solo en esa sala, antes de que el oficial regresara. Un programa cuya descripción oficial, la única línea visible, antes de que la página terminara, decía simplemente: evaluación de susceptibilidad neuropsicológica en condiciones de aislamiento extremo. Él no había sabido qué significaba eso en ese momento. Ahora, parado en una sala, iluminada artificialmente 8 metros bajo tierra, con 9 hombres separados en 2 grupos, y una silla de sujetadores en la cámara de al lado. Empezó a tener una idea. Empezó a entender por qué el helicóptero se había ido, antes de confirmar que todo el equipo estaba fuera. Pero eso vino después. Primero vino el sonido. Era un golpe rítmico, proveniente de alguno de los 3 corredores que conectaban con la cámara central. Un golpe cada 4 o 5 segundos, constante, deliberado. Como alguien llamando a una puerta que sabe que no va a abrirse. Rodríguez apagó su linterna de inmediato. Los otros lo siguieron. La única luz que quedaba era la pálida luz eléctrica de la sala. Y Brent la apagó también. Y en la oscuridad total que siguió, el golpe continuo. 4 segundos. Golpe. 4 segundos. Golpe. Kim susurró: puede ser el otro equipo. Pueden estar excavando desde el otro lado. Brandt no respondió. El otro equipo había salido en helicóptero 4 horas atrás. Él había contado los hombres. Había contado los lugares en el helicóptero. No había nadie excavando desde el otro lado. Lo que estaba golpeando era algo que había estado en el túnel antes de que ellos entraran. Pacheco preguntó en un susurro: casi inaudible: ¿qué hacemos? Brandt dijo: nada. Y esperaron. El golpe continuó durante 14 minutos exactos. Brandt lo contó porque contar era lo que lo mantenía cuerdo. A los 14 minutos, se detuvo. Y el silencio que volvió era diferente al anterior. Tenía la calidad de algo que ha decidido cambiar de estrategia. Whitmore empezó a temblar. No de frío, porque el calor dentro del túnel está casi insoportable, sino del tipo de temblor que viene de adentro, de algún lugar debajo del hueso. Brandt le puso una mano en el hombro, y el chico se calmó. O fingir calmarse, que a veces era suficiente. Fue Sin quien rompió el silencio. Dijo, en voz completamente normal, como si el golpe nunca hubiera ocurrido: sargento, necesito decirle algo sobre este lugar. Brandt encendió la linterna más pequeña. La apuntó hacia el suelo, para que la luz fuera difusa, y asintió. El intérprete habló durante 3 minutos sin interrupciones. Habló sobre rumores que había escuchado en su aldea, cuando tenía 8 años, sobre un sector de túneles en Country que los aldeanos llamaban el lugar donde la tierra escucha. Sobre hombres que habían entrado y salido de ese lugar durante años antes de la guerra. Hombres que no eran ni del norte ni del sur ni de ninguna facción reconocible. Hombres que llegaban de noche en vehículos sin marcas y que llevaban equipos que nadie había visto antes. Brandt escuchó todo esto con la atención cuidadosa de alguien que no sabe todavía qué parte es relevante y qué parte es miedo disfrazado de historia. Luego preguntó, ¿cuántos años atrás? Sin cálculo. El primero que recuerdo: 17 años, tal vez 18. 1951. 2 años antes de que los franceses firmaran cualquier cosa en Indochina. 5 años antes de que Estados Unidos comenzara
enviar asesores militares a Vietnam del Sur, mucho antes de que ninguna agencia americana tuviera razón oficial para estar en Quang Brandt miró la caja metálica sellada detrás del generador. Miró la etiqueta, programa Lirevir, 17 años. Alguien había estado construyendo esto desde 1951. Y nadie que Brandt conociera había mencionado nunca ese nombre en ninguna reunión de inteligencia, en ningún informe de campo, en ninguna conversación de bar entre oficiales que habían bebido demasiado y decían más de lo que debían. Y eso significaba una de dos cosas: o el programa era tan secreto que existía en un nivel por encima de todo lo que Brandt había tenido acceso, o el programa no pertenecía a nadie que Brandt pudiera nombrar. Ninguna de las dos opciones era tranquilizadora. Kim interrumpió sus pensamientos. Sarge, encontré algo más. Se había movido hacia la pared del fondo, mientras Brandt escuchaba sin. Y ahora estaba arrodillado frente a algo que estaba parcialmente cubierto por una lona de color tierra. Levantó la lona. Debajo había una grabadora de cinta, no una grabadora de campo, no el equipo portátil que los corresponsales de guerra cargaban. Era una máquina grande, del tipo que Brandt había visto en instalaciones de inteligencia. Tenía dos carretes. Uno estaba vacío, el otro tenía cinta. La grabadora estaba enchufada al generador. Rodríguez dijo lo que todos estaban pensando. Está funcionando. Kim presionó un botón. La máquina hizo un clic. Los carretes comenzaron a moverse. Y del Peikway no altavoz empezó a salir una voz. No era un mensaje, no era una instrucción. Era una voz, hablando en voz baja, casi susurrando, en un idioma que Brandt no reconoció de inmediato porque no era ninguno de los idiomas que había aprendido a identificar en 8 años de campo. No era vietnamita, no era mandarín, no era khmer. Era algo que sonaba casi y como Ingalls, pero con un acento que no existía en ningún arillán que Brandt pudiera ubicar. Y la voz estaba describiendo números, coordenadas, fechas, lo que sonaba como procedimientos médicos. Pacheco murmuró: ¿qué es eso? Sin que había estado escuchando con los ojos entrecerrados, dijo muy despacio: no lo entiendo todo, pero eso que dice al final, eso lo entiendo. Dice que los sujetos no recuerdan nada después de la tercera sesión. Brandt apagó la grabadora. El silencio volvió. En algún lugar del sistema de túneles, muy lejos o muy cerca, imposible saberlo, algo hizo un sonido que no era un golpe, y que no era un derrumbe, y que Brandt no supo clasificar hasta mucho después, cuando ya estaba en otro país, en otra cama, intentando dormir y recordando ese sonido con la precisión desagradable que tienen los recuerdos que el cerebro no quiere soltar. Era respiración lenta, regular, de alguien que no tenía prisa. Kim fue el primero en decirlo en voz alta: ¿hay alguien más? En el final, no era una pregunta. Brandt ya lo sabía. Lo había sabido desde los golpes. Tal vez antes, había una parte de su entrenamiento que reconocía la presencia humana antes de que los sentidos conscientes lo confirmaran. Una acumulación de pequeñas señales demasiado sutiles para nombrar, que formaban algo que los soldados de experiencia llamaban instinto, y que en realidad era simplemente años de atención acumulada. Alguien estaba en ese final, alguien que no había entrado después del colapso porque el colapso había bloqueado todos los accesos, alguien que había estado ahí antes, esperando. Brandt tomó una decisión que después, mucho después, revisaría desde todos los ángulos posibles, en busca del momento exacto en que pudo haber elegido diferente. Decidió ir hacia la respiración, no porque fuera valiente, no porque tuviera un plan, sino porque la alternativa era quedarse en esa sala, esperando que el oxígeno se acabara. Y su cerebro, que había aprendido a funcionar mejor bajo presión que en calma, le decía que la única salida posible de ese túnel pasaba por entender que era lo que estaban enfrentando. Mandó a Rodríguez y Whitmore quedarse en la sala con la grabadora y los mapas. Se llevó a Kim, Pacheco y Sin. Los cuatro avanzaron por el corredor izquierdo, el más ancho de los tres, con las linternas apuntando al suelo, para reducir la silueta visible en caso de que hubiera alguien adelante con una línea de vista directa. El corredor descendía ligeramente. Brandt lo sintió en las rodillas después de los primeros 40 metros. A los 60 metros el corredor giraba. Brandt se detuvo antes del giro. Escuchó. La respiración había parado. Lo que había en su lugar era algo todavía más inquietante: el sonido de alguien
ha dejado de respirar deliberadamente, de alguien que sabe que lo están escuchando y que ha decidido, con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo, volverse invisible al oído. Brandt contó hasta 3 en silencio. Dobló la esquina con la linterna apagada. No había nadie, pero había algo en el suelo, un objeto pequeño, rectangular, del tamaño de un libro de bolsillo. Brandt lo iluminó con la linterna y lo recogió con cuidado, con los mismos movimientos lentos y deliberados que usaba cerca de objetos que podían explotar. Era una libreta de cuero negro, con la cubierta gastada de quien la ha cargado durante mucho tiempo, sin nombre en la portada. Brandt la abrió por la primera página. La página estaba escrita en inglés. La letra era pequeña, irregular. La letra de alguien entrenado para escribir mucha información en poco espacio. Brandt leyó la primera línea. La leyó 2 veces. Luego la leyó una tercera vez porque no era posible que dijera lo que decía. Y sin embargo ahí estaba, en tinta negra sobre papel amarillento. La primera línea decía: Sujeto 7, Brandt. MT, Sargento primero, edad 32, su nombre, su rango, su edad, en una libreta, encontrada en un túnel que supuestamente nadie había visitado en años. Kim estaba mirando por encima de su hombro. Vio lo mismo que Brent. No dijo nada porque no había nada que decir. Brandt pasó a la segunda página. Estaba llena de anotaciones, fechas, la mayoría del año anterior, descripciones de comportamiento que sonaban como observaciones médicas o psicológicas, referencias a respuestas de estrés controlado y adaptación al aislamiento y umbral de ruptura estimado. Y al final de cada entrada, una pequeña casilla con 2 opciones: apto o no apto. Todas las entradas tenían marcada la casilla APTO. La última entrada era de hace 6 días. Decía: sujeto listo para fase final. Protocolo de activación. Confinamiento involuntario. Mínimo 48 horas. Observar y registrar. Brandt cerró la libreta. Se quedó muy quieto durante un momento que fue más largo de lo que parecía. Luego dijo, en voz completamente calma, la misma voz que usaba cuando debía dar instrucciones bajo fuego: nos han metido aquí a propósito. Kim no respondió. Pacheco dijo: ¿qué? Sin dijo: lo sé. Brandt miró al intérprete. ¿Desde cuándo lo sabes? Sin no parecía avergonzado ni arrepentido. Parecía exhausto. De la forma en que alguien está exhausto cuando ha cargado algo durante demasiado tiempo. Dijo: desde antes de entrar, desde que vi el nombre en la lista de la operación y reconocí el protocolo. Brandt esperó. El intérprete dijo: trabajo para ellos desde hace 3 años. No para el ejército americano, para el programa. Me pusieron en su equipo hace 8 meses, pero algo cambió hace 2 semanas. Vi un documento que no debía ver, una lista de lo que le había pasado a los sujetos anteriores después de la fase final. Por eso quería que salieran. Por eso estaba rezando cuando el túnel colapsó. Porque cuando recé, pensé que todavía había una posibilidad de que el helicóptero esperara. Brandt miró hacia el corredor oscuro delante de ellos. Dijo: ¿qué le pasa a los sujetos después de la fase final? Si no respondió de inmediato, Brandt repitió la pregunta. El intérprete dijo: no lo sé con certeza. El documento estaba incompleto, pero los nombres de los sujetos anteriores, los que llegaron a la fase final, ninguno de ellos está en ningún registro del ejército. No como bajas, no como desaparecidos. Simplemente no están. El generador en la sala del fondo seguía zumbando. Las lámparas seguían encendidas. En algún corredor del sistema, a una distancia que podía ser 10 metros o 100, alguien había vuelto a respirar, esta vez sin molestarse en disimular. Brandt tomó la libreta y la guardó en su bolsillo. Hizo así. Kim y Pacheco una cena con la cabeza y comenzaron a caminar de regreso hacia la sala iluminada donde Rodríguez y Whitmore esperaban. Y mientras caminaban, Brent empezó a pensar, no en el miedo que estaba ahí pero que había aprendido a poner en un cajón y cerrar con llave, no en el oxígeno que calculaba que seguía siendo suficiente por varias horas. Pensaba en la secuencia de eventos. La operación había sido planeada con semanas de anticipación. El túnel había sido identificado como objetivo. El equipo había sido seleccionado. Él había sido seleccionado. Y la selección no había sido aleatoria. El colapso había ocurrido en un momento preciso que separaba a los sujetos del experimento del resto del equipo. El helicóptero se había ido sin verificar que todos estuvieran afuera. Cada pieza encajaba. Y la pieza que más encajaba
la que Brent no quería mirar directamente porque mirarla significaba aceptarla. Era esta. Si el programa llevaba 17 años en operación. Y si había sujetos anteriores que habían desaparecido de los registros. Entonces había personas por encima de su cadena de mando directa que no solo sabían lo que estaba pasando, sino que lo habían aprobado. No había nadie a quien llamar. No había nadie que viniera a rescatarlos, porque los que hubieran venido a rescatarlos eran los mismos que los habían metido ahí. Llegó a la sala, iluminada. Rodríguez y Whitmore seguían donde los había dejado. Whitmore tenía la foto de su madre en la mano, y la estaba mirando con la concentración de alguien que intenta memorizar algo antes de perderlo. Brant le dijo que guardara la foto. Luego se sentó en el suelo, sacó su cuaderno, y empezó a escribir todo lo que sabía. No porque creyera que alguien lo encontraría, sino porque si alguien lo encontraba, necesitaba que hubiera un registro. Lo que escribió esa noche, o lo que él calculaba que era noche aunque bajo tierra el tiempo había perdido su textura, fue encontrado después, mucho después, en circunstancias que son parte de otra historia. Una historia que comienza donde ésta termina, y que involucra a personas que en ese momento ni siquiera sabían que Country existía. Pero eso viene después. Primero viene lo que pasó en las siguientes 12 horas. A las 2 horas del momento en que Brent escribía, Kim detectó un cambio en la composición del aire. No una disminución de oxígeno. No todavía. Sino algo diferente. Un olor casi imperceptible que él describo como químico pero dulce. Como algo industrial, intentando imitar algo natural. Brant lo olió tan bien cuando Kim lo señaló. Y en cuanto lo identificó, miró a Sin. El intérprete tenía los ojos cerrados. No dormido, escuchando. Dijo sin abrir los ojos. Fase 2. Brant le preguntó qué significaba eso. Sin dijo que según el documento que había visto, la fase 2 era la introducción de un agente químico en el ambiente del confinamiento, no letal. El objetivo, según lo que había entendido, era reducir las resistencias psicológicas de los sujetos y aumentar la sugestionabilidad, algo que facilitar a la observación de cómo el ser humano procesa el miedo y la incertidumbre cuando sus defensas racionales están parcialmente comprometidas. Whitmore empezó a decir algo, y las palabras se mezclaron. Rodríguez se apretó el puente de la nariz como si le doliera la cabeza. Pacheco se rió de algo que nadie más había dicho. Brant reconoció lo que estaba pasando porque había leído sobre ello en esos documentos que no debería haber leído, y que su memoria, que era buena de una forma que a veces lo perjudicaba, no había olvidado. Reconoció los primeros signos de un alucinógeno de Echian rápida administrado por inhalación. Reconoció que los efectos plenos tardarían entre 20 y 40 minutos en manifestarse, y reconoció que él también estaba respirando el mismo aire. Lo que hizo a continuación fue rápido, y no totalmente racional, aunque en ese momento le pareció perfectamente lógico. Arrancó páginas de su cuaderno, las mojó con el agua de su cantimplora, las dobló en tiras gruesas, y las distribuyó entre el grupo, para que las pusieran sobre la boca y la nariz como filtros rudimentarios. Abrió la caja del generador, y empezó a inspeccionar los conductos de ventilación buscando la fuente de la gente. No la encontró, pero encontró algo más. Detrás del generador, debajo de la caja metálica, con la etiqueta del programa Lirevir, había un conducto de ventilación que corría en dirección opuesta a los corredores principales. Un conducto lo suficientemente ancho para que una persona se arrastrara. Un conducto que, si el diagrama mental que Brent había construido del sistema de túneles era correcto, podía conducir a una salida, o podía conducir más adentro. Las dos posibilidades eran reales, y solo había una forma de saberlo. Brant miró a su equipo. Whitmore estaba claramente afectado. Sus ojos moviéndose demasiado rápido, entre puntos que nadie más podía ver. Rodríguez tenía la frente apoyada contra la pared y estaba respirando con la calma deliberada de alguien sabe que está perdiendo la calma. Pacheco seguía riendo intermitentemente. Kim estaba bien. Todavía. Quizá por su tamaño. Quizá por suerte. Sin estaba perfectamente quieto. Brant le preguntó si podía entrar en el conducto. El intérprete miró el hueco oscuro detrás del generador. Luego miró a Brent. Luego dijo algo que Brent no esperaba. Si entro, no saldré a buscarlos. Si hay una salida, volveré. Si no la hay, no volveré. Esa es la única promesa que puedo hacer.
Brandt pensó que era la cosa más honesta que alguien le había dicho en años. Dijo: de acuerdo, sin se quito el equipo. Se quedó solo con la linterna y una cantimplora. Y entró en el conducto. Brandt lo vio desaparecer en la oscuridad. Luego se sentó junto a Rodríguez, que seguía con la frente en la pared, y empezó a hablarle en voz baja. No sobre el final, no sobre el programa, sobre Rodríguez mismo, sobre las cosas que el soldado le había contado en los meses anteriores, sobre su familia en San Antonio, sobre el partido de béisbol que había prometido ver con su hijo cuando volviera, sobre el nombre del perro que tenían en casa. Habló durante 40 minutos, manteniendo la voz estable y el ritmo constante, porque había aprendido que el sonido de una voz conocida podía ser el ancla más efectiva cuando la química intentaba soltar las amarras. Rodríguez fue recuperándose gradualmente. Whitmore fue más difícil. El chico había llegado al punto en que ya no distinguía con certeza dónde terminaba la alucinación y dónde comenzaba la sala real. Brandt lo cogió de la mano, literalmente, como si fuera un niño, y lo fue guiando verbalmente de regreso. Fue uno de los actos más extraños de su carrera. Un sargento de 32 años, sentado en la oscuridad de un túnel secreto, en Vietnam, sosteniendo la mano de un soldado de 18, mientras le decía en voz baja que la foto de su madre seguía en su bolsillo, y que su madre seguía esperándolo, y que él tenía que seguir presente. Funcionó, lentamente, pero funcionó. A las 4 horas desde el comienzo de la fase 2. El olor dulce había disminuido, o bien la fuente se había agotado, o bien el sistema de ventilación había cambiado de ciclo. El equipo estaba regresando a la lucidez, magullado y exhausto pero funcional. Si no había vuelto, Brandt empezó a calcular el tiempo. Si el conducto conducía a una salida cercana, Sin debería haber regresado en 40 minutos como máximo. Ya habían pasado más de 2 horas, lo que significaba que el conducto era largo, o que no había salida directa, o que algo había pasado. Decidió esperar 1 hora más. La hora pasó. Sin no volvió. Brandt se preparó para entrar él mismo en el conducto. Pero antes de que pudiera moverse ocurrió algo que cambió todos los cálculos. La puerta de acero de la sala se abrió. No despacio, de golpe. Y la persona que entró no era Sin. Era un hombre de aproximadamente 50 años, de complexión media, con ropa civil que no pertenecía a ninguna facción militar reconocible. Tenía una linterna pequeña y las manos visibles, abiertas, en un gesto que en cualquier otro contexto hubiera parecido conciliador. «Hablo en Ingalls», dijo. «Sargento Brandt, mi nombre no es importante. Tengo 12 minutos antes de que el siguiente ciclo de ventilación se active. Si quieren salir vivos de aquí, necesito que me escuchen». Brandt tenía el arma en la mano. Rodríguez también. El hombre no pareció registrarlo. Continuó. «El programa Lirebird no es lo que cree. Lo que encontró en esta sala, los mapas, la grabadora, la silla, todo eso es lo que queremos que usted crea que es el programa. La desinformación es parte del protocolo. La prueba real no es lo que le hacemos. La prueba real es lo que usted hace cuando cree que le estamos haciendo algo». «Silencio», Brandt dijo. «Siga». El hombre entró completamente en la sala, dejando la puerta abierta detrás de él. 17 años. Tiene razón en ese número, pero no es lo que construimos, es lo que encontramos. Lo que hay aquí atrás, el conducto que su intérprete está explorando ahora, no lo construimos nosotros. Esto estaba aquí, antes de que llegáramos, y lo que hay al fondo del conducto, eso es lo que estamos estudiando». Brandt lo miró durante un momento largo, luego dijo: «¿Por qué debería creerle?». El hombre sacó algo de su bolsillo, una identificación, no militar, una placa de una agencia a cuyo nombre Brandt había visto exactamente una vez antes. En aquel documento, sobre la mesa del oficial en Saiga, una agencia que oficialmente no existía. Dijo: «No tiene que creerme, solo tiene que decidir en los próximos 10 minutos si prefiere arriesgarse con lo desconocido o quedarse aquí, esperando que alguien en la superficie decida que es el momento de abrir al final». Kim dijo desde la esquina: «Y si vamos, ¿qué encontramos?». El hombre miró a Kim, luego miró a Brent, luego miró al suelo por un momento. En ese gesto específico de quien está calculando cuánto puede decir, finalmente dijo: «Algo que los soviéticos llevan buscando desde 1949. Algo que los japoneses encontraron durante la ocupación y decidieron enterrar
en lugar de usar. Algo que cambia lo que crees saber sobre por qué. Esta guerra se está peleando aquí y no en otro lugar. Brandt bajó el arma, no porque confiara en el hombre, sino porque había algo en esa frase específica sobre los japoneses y 1949, que encajaba con un pedazo de información que llevaba años sin contexto. Un dato suelto de un informe de inteligencia de 1967 que describía anomalías geológicas en el subsuelo de Country que no correspondían a ninguna formación natural conocida. Había algo debajo del túnel, algo que los túneles habían sido construidos para acceder, o para proteger, o tal vez para ambas cosas. Brandt dijo: «Tiene 7 minutos. Empiece a explicar». El hombre empezó a hablar. Lo que dijo en esos 7 minutos reorganizó la comprensión que Brent tenía de los últimos 3 años de su vida de una forma que no fue inmediatamente procesable. Hablo de frecuencias, de estructuras bajo tierra, que no coincidían con ninguna geología conocida. De los japoneses, que durante la ocupación de Indochina, en la Segunda Guerra Mundial, habían descubierto algo en el subsuelo de esta región específica de Vietnam, y habían enviado equipos de ingenieros y científicos, que nunca regresaron a Japón porque la guerra terminó antes de que pudieran hacerlo. Hablo de documentos capturados en 1945 por una unidad de inteligencia americana que había clasificado todo con el nivel más alto posible y enviado los materiales a un departamento que nadie había podido localizar después porque el departamento mismo había sido disuelto y sus archivos dispersados. Hablo del IREVIR no como un programa de experimentación psicológica, sino como un programa de localización de algo específico, y de cómo la mejor manera de mapear las respuestas de algo que no podía ser escaneado con tecnología convencional era usar sujetos humanos como instrumentos de medición. Porque algo en la estructura neurológica humana respondía a la presencia de lo que estaban buscando de formas que los equipos electrónicos no registraban. Brandt lo interrumpió. ¿Qué están buscando? El hombre abrió la boca. En ese momento, desde el conducto de ventilación, volvió Sin. Emergió del hueco detrás del generador cubierto de tierra, y con una expresión en la cara, que Brent no supo cómo clasificar de inmediato porque no era una expresión que hubiera visto antes en ninguna cara humana en ninguna circunstancia. Era algo entre el asombro y el terror, y una tercera cosa, para la que Brent no tenía nombre en ese momento. Sin vio al hombre de civil. El hombre de civil vio a Sin. Algo pasó entre ellos que no fue verbal. Un reconocimiento de algún tipo. Aunque Brent nunca pudo determinar si se conocían, o si simplemente se reconocían como parte del mismo sistema desde lados opuestos. Sin dijo: «Hay una salida, a 120 metros por el conducto. Giras a la derecha. Sigues 40 metros más. Sale a una cámara natural. Una caverna. Que tiene un acceso al exterior. Un acceso pequeño, pero transitable. Pero Sarge, hay algo más en esa caverna». Brandt esperó. El intérprete buscó las palabras correctas durante un momento que fue más largo de lo que él podía permitirse. Luego dijo: «No sé cómo describirlo. No tengo las palabras. Es una estructura, no construida por personas. O sí construida por personas, pero no como ninguna construcción que yo haya visto. Y está activa». Rodríguez dijo: «¿Activa cómo?» Sin lo miró. Dijo: «Tiene luz propia. Sin cables. Sin generador. Sin nada que yo pueda identificar como fuente. Simplemente luz». El hombre de civil había cerrado los ojos. Brandt lo miró. «Eso es lo que están buscando». El hombre no lo negó. Brandt tomó la decisión más rápida y más permanente de su vida en ese momento. Miró a su equipo. Miró al hombre de civil. Miró el conducto oscuro detrás del generador. Dijo: «Nos vamos. Todos. Ahora». El hombre de civil dijo: «No puedo permitir que lo documenten. No sin autorización». Brandt lo miró directamente. «Con el debido respeto, señor, usted no va a poder impedir nada». No hubo violencia. El hombre de civil evaluó sus opciones durante 3 segundos y decidió que sus opciones eran limitadas. Se unió al grupo. Entraron en el conducto. Los 120 metros fueron los más largos que Brent había recorrido en su vida. El calor era extremo. El espacio apenas suficiente para avanzar sobre codos y rodillas. Y en algún momento, Rodríguez empezó a hiperventilar, y Brent tuvo que detenerse y hablarle de nuevo. La misma voz baja, el mismo ritmo, hasta que la respiración del soldado se estabilizó. Giraron a la derecha. 40 metros más.
Y entonces Brent salió del conducto, a la caverna, y vio lo que Sin había intentado describir con palabras que no existían. La caverna era grande, de techo alto, de paredes irregulares, de suelo natural sin modificar, y en el centro de la caverna había una estructura que era imposible de describir de forma que pareciera real, pero que Brent describió de todas formas en su cuaderno. Esa noche, con la letra pequeña, irregular de alguien que sabe que lo que escribe tal vez nunca se ha leído, y que escribe de todas formas porque eso es lo que lo mantiene del lado correcto. Era una columna, de material desconocido, ni piedra ni metal ni nada que él pudiera nombrar con certeza, de aproximadamente 3 metros de altura, y emitía una luz pálida, constante, que no proyectaba sombras, una luz que no calentaba, no deslumbraba, no parpadeaba, una luz que parecía estar por debajo de la superficie del material en lugar de emanar de él. Y la columna no estaba sola, había una segunda, y una tercera, y había marcas en el suelo. Entre ellas, marcas que Brent no supo si eran símbolos, o si eran algo más que símbolos, marcas que Pacheco fotografió, con la cámara que todavía tenía. Y que después, cuando la película fue revelada en condiciones controladas por personas con credenciales que Brent nunca vio, produjo fotografías que él nunca vio, de las que solo supo que existían porque alguien que no debía, le mencionó una vez, brevemente, que habían sido clasificadas en el nivel más alto posible, y que la clasificación había sido solicitada por una agencia que no era ninguna de las agencias que él conocía. El hombre de civil se paró en el umbral del conducto, y no se acercó. Si no se acercó tampoco. Rodríguez, Kim, Pacheco y Whitmore caminaron hacia las columnas como si algo los atrajera. No de forma violenta, sino de la forma en que uno camina hacia algo que es simplemente demasiado extraño para no mirar de cerca. Brent se quedó donde estaba y escribió. No tenía cámara, no tenía equipo de registro. Solo tenía su cuaderno y su letra pequeña, irregular, y escribió todo lo que veía, con la precisión de alguien sabe que los detalles importan aunque no sepa todavía por qué. Escribió durante 14 minutos. Luego encontraron la salida al exterior. Era exactamente donde Sin había dicho que estaría, una grieta en la roca grande lo suficiente para un hombre delgado, que conducía a una ladera cubierta de vegetación, aproximadamente 2 kilómetros del perímetro de la operación. Salieron uno por uno. El último en salir fue el hombre de civil. En la superficie, bajo la luz del final de la tarde de Vietnam, el aire era cálido y húmedo y extraordinariamente real. Brent aspiró durante un momento con los ojos cerrados. Luego los abrió y miró a su equipo. 5 hombres, todos presentes. El hombre de civil se apartó del grupo sin decir nada. Sacó un equipo de radio del interior de su chaqueta. Habló brevemente en voz baja, y a los 20 minutos, había un vehículo en la carretera más cercana. Brent nunca supo cómo el hombre sabía dónde estaba la carretera, o cómo sabía la distancia exacta. Lo que sí supo fue que en el vehículo había 2 hombres de uniforme sin insignias, que los llevaron a una instalación que Brent no reconoció, y que no estaba en ningún mapa que hubiera visto. Y que en esa instalación les tomaron declaración durante 6 horas por separado, y les pidieron que firmaran documentos, que Brent leyó con cuidado, antes de firmar, y que esencialmente decían que la operación de Quam Tree había resultado en un colapso accidental, que el equipo había encontrado una salida de emergencia natural, y que no habían encontrado ningún material de valor de inteligencia. Brent firmó. El resto del equipo firmó. Whitmore, que en ese momento todavía estaba procesando lo que había visto, y que tardar ya meses en poder hablar de ello, fue el último en firmar. Y lo hizo con la mano, que todavía temblaba levemente. El hombre de civil nunca volvió a aparecer. Sin desapareció en el proceso de debrief. No dramáticamente. Simplemente en un momento, estaba en la sala de espera, y en el siguiente no estaba. Y cuando Brent preguntó, nadie supo darle una respuesta que tuviera sentido. La operación fue archivada. El equipo fue redistribuido. Brent recibió una condecoración que no correspondía a nada de lo que había hecho en Quam Tree. Una condecoración por una operación de reconocimiento, en un área diferente de Vietnam, en una fecha en que él había estado de licencia. Lo que le dijo con toda la claridad que necesitaba que el archivo de esa operación era solo la primera capa de una historia que tenía muchas más capas, y que él, Marques Eloy Brent, sargento primero, 32 años, no era el tipo de persona que iba a tener acceso a esas capas.
no oficialmente. Lo que sí tuvo fue su cuaderno, que nunca le pidieron, que nunca mencionaron, que guardo en el fondo de su mochila, y que llevo consigo, cuando lo licenciaron 18 meses después, y que metió en una caja en el sótano de su casa, en Oregon, donde convivió con facturas, y fotografías, y el tipo de cosas que los hombres guardan, sin saber exactamente por qué las guardan. Lo que no tuvo, y esto lo pensó muchas veces, en los años siguientes, fue una explicación, no del hombre de civil, no de los hombres sin insignias, no de nadie, la luz de las columnas, el material desconocido, las marcas en el suelo que podían ser símbolos, la estructura que había estado ahí antes de que llegaran los japoneses en los años 40, antes de que llegaran los vietnamitas que construyeron los túneles, antes de que cualquiera de los que estaban buscando hubiera sabido que había algo que buscar, quién la había construido, para qué, y por qué seguía activa. Esas preguntas se quedaron con él, no de forma que lo incapacitara, porque Brent era el tipo de hombre que funciona con preguntas sin respuesta mejor que la mayoría, sino de la forma en que una piedra pequeña en el zapato cambia la forma en que se camina. Siempre hay, siempre presente, cambiando cada paso, aunque uno no lo registre conscientemente, durante años. No hablo con nadie del tema. Rodríguez lo llamó una vez, desde San Antonio. 5 años después, hablaron de otras cosas, durante 20 minutos, y justo antes de colgar Rodríguez dijo, como si lo hubiera estado preparando, durante toda la llamada: ¿todavía piensas en lo de Country? Brent dijo. A veces. Rodríguez dijo. Yo también. Y Sarge. Una cosa, después del debrief, cuando nos separaron para la declaración, el hombre que me tomó declaración a mí, el que estaba a cargo, me preguntó algo raro al final. Me preguntó si había escuchado algún sonido cuando estuve cerca de las columnas, un sonido específico. Me describió el sonido y me preguntó si lo había escuchado. Brent dijo. ¿Y Giga lo habías escuchado? Una pausa larga. Rodríguez dijo. Sí, pero no se lo dije a él, porque me pareció que si se lo decía algo, iba a cambiar, y no quería que nada cambiara todavía. El sonido era como una frecuencia, como algo que no termina, como algo que lleva ahí mucho tiempo, y que va a seguir ahí mucho tiempo más independientemente de lo que hagamos. Brent no dijo nada durante un momento. Luego dijo. Yo también lo escuché. Colgaron. No volvieron a hablar de ello. Lo que no supo Brent en ese momento, lo que no sabría hasta mucho después, era que Rodríguez había recibido una visita 2 semanas después de esa llamada. Hombres en ropa civil, con preguntas, y que Rodríguez había contestado esas preguntas de una manera que Brent nunca conocería con certeza, pero que, dado lo que ocurrió después, probablemente fue honesta. Rodríguez desapareció del registro en 1979, no como muerto, no como desaparecido en Echian. Simplemente desapareció de los registros de la manera específica en que habían desaparecido los sujetos anteriores del programa Lirevir. De la manera que Sin había intentado describir con palabras incompletas en un túnel en Country, simplemente no estaban. Brent lo supo por Pacheco, que había mantenido contacto con la familia de Rodríguez en San Antonio, y que en 1980 llamó a Brent para decirle que la esposa de Rodríguez estaba buscando respuestas que nadie le daba. Esa llamada fue la última vez que Brent habló con alguien. Había estado en el final. Kim había muerto en 1975 en circunstancias que el informe oficial describía como accidente de tráfico. Pacheco había emigrado a Canadá en 1977 y había cortado todo contacto con su vida anterior. Whitmore había ingresado en un hospital psiquiátrico en 1974, y según lo que Brent pudo determinar sin acceso a registros médicos clasificados, nunca salió completamente. Si nunca había existido en ningún registro oficial del que Brent pudiera acceder. El cuaderno seguía en el sótano. Country 1968. Una cámara con cables rusos, una silla de sujetadores, una grabadora con una voz describiendo procedimientos que nadie podía nombrar, una libreta con su nombre en la primera página, un hombre de civil con una placa de una agencia que no existía, un conducto de ventilación, una caverna, columnas de luz, y un sonido que no terminaba. En 1983, Márquez Eloy Brent bajó al sótano de su casa, en Oregon, sacó el cuaderno de la caja donde había vivido durante 15 años. Y lo abrió. Leyó lo que había escrito en el final, leyó todo. Tardó 2 horas. Luego sacó un sobre y una pluma,
y empezó a escribir una carta. La carta estaba dirigida a un periodista cuyo nombre había aparecido en los últimos meses en relación con una investigación sobre programas clasificados de experimentación humana de los años 60. Un periodista que Brent había estado observando desde que empezó a publicar, evaluando si era el tipo de persona que podía recibir esa información y hacer algo útil con ella. La carta no decía todo, no podía. Había cosas que no se pueden decir en una carta porque las palabras no alcanzan, y porque ponerlas en papel significa que alguien más tiene que leer esas palabras y cargar con lo que significan. Pero decía lo suficiente. Decía que había algo en Country que no era de ninguna de las partes que se estaban peleando la guerra, que había estado ahí antes de la guerra y seguía ahí después, que personas con credenciales de agencias que no existían habían pasado 17 años estudiándolo sin poder explicarlo, que el sonido de ese algo, esa frecuencia que no terminaba, seguía siendo lo último que escuchaba antes de dormirse cada noche desde 1968. No cada noche, pero sí la mayoría. La carta terminó en el sobre. El sobre terminó en el correo. Lo que pasó después con el periodista, con la investigación, con las personas que podrían o no haber interceptado ese sobre antes de que llegara a su destino. Eso pertenece a una historia que todavía no ha terminado y que empieza exactamente donde ésta termina. En un sobre en el correo de Oregon, en 1983, con el nombre de Marques Eloy Brent en el remite, y en la firma, al final de la carta, antes de doblar el papel, él había escrito una sola frase adicional, que no era parte de la información que quería transmitir sino algo que simplemente necesitaba decirle a alguien, antes de que fuera demasiado tarde. Había escrito: el helicóptero se fue y el túnel se cerró, y nosotros seguimos ahí. Y una parte de nosotros sigue ahí todavía. No pidió respuesta, no esperaba ninguna. Porque algunas cosas que se cierran no vuelven a abrirse, y algunas luces que se encienden nunca se apagan.